Capítulo 29. Inglaterra se convierte en el taller del mundo. Entre las consecuencias de las guerras inglesas contra Luis XIV se hallan la creación del Banco de Inglaterra, 1697, y de la deuda nacional inglesa, innovaciones muy discutidas en su época, pero tan trascendentales en sus efectos civilizadores que, sin ellas, una isla relativamente pobre desde el punto de vista de la agricultura no hubiera podido nunca, a pesar de la brillantez de sus invenciones mecánicas o de la riqueza de sus recursos mineros, convertirse en el taller de Europa y en el primer mercado de los empréstitos del mundo. El saneado sistema del banco de crédito creado en el reinado de Guillermo III hizo posible sacar partido económicamente de la máquina de vapor y del telar mecánico, explotándolos a fondo. Si el mecanismo financiero de Inglaterra hubiese sido defectuoso, como el de Francia, nunca se hubiera podido hacer. Las máquinas de la revolución industrial que hicieron a Inglaterra tan rica y poderosa, que estuvo en condiciones de resistir la presión de las guerras napoleónicas, eran movidas por el engrase de las finanzas y el corazón del sistema financiero inglés se hallaba el banco. Europa se había familiarizado desde mucho tiempo con bancos y banqueros. Cambiar dinero, depositarlo y prestarlo son operaciones tan viejas como los bazares de Babilonia y de Egipto. Los cambistas de moneda de Grecia y de Roma, los usureros judíos que aparecieron después de las invasiones bárbaras, el Banco de Génova que financió las cruzadas, los lombardos que dieron su nombre a la famosa calle de la City inglesa, la Tabla de Canvi de Barcelona, los Medici de Florencia que recaudaban los ingresos para el pontificado, los Hugens de Habsburgo que sostuvieron el imperio de Carlos V, los orfebres de Londres que guardaban la riqueza de sus mercaderes y hacían adelantos a Carlos II. Todos estos agentes, en distintos grados, realizaban algunas de las funciones de un banco moderno. Facilitaban las operaciones del comercio y promovían la acumulación de la riqueza. Solo, sin embargo, con la fundación del Banco de Ámsterdam en 1609, el mecanismo del comercio y de la finanza comenzó a tomar su forma moderna. En aquella ciudad populosa y activa se vendían y compraban los valores de la ciudad, se hacían transferencias de crédito, se cambiaban divisas, se realizaban empréstitos a los gobiernos y un volumen creciente de operaciones comerciales pasaban a través de un mecanismo que facilitaba y hacía más rápidas las transacciones. Su ejemplo no podía dejar de hacer mella en un pueblo con el que los holandeses mantenían las más íntimas relaciones económicas. Londres observó el raro espectáculo del pequeño país vecino que encontraba medios de financiar escuadras, ejércitos y grandes empresas comerciales fuera de toda proporción con su exiguo territorio y con el número de sus habitantes. Sir Guillermo Temple, uno de los estadistas más sagaces del reinado de Carlos II, comprendió la fuerza que Holanda sacaba de una deuda nacional y de un banco nacional y quería que Inglaterra siguiese el ejemplo holandés. El sistema tenía méritos de valor extraordinario. Daba la posibilidad de inversiones seguras para los ahorros del ciudadano ordinario y constituía con ello un impulso a la actividad privada. Permitía a las naciones recaudar dinero más fácilmente y por lo tanto hacer frente a las cargas de grandes empresas. Proporcionaba al comercio capital aportado por individuos que no eran negociantes. Sustituía a un régimen de capricho financiero otro de regularidad. Antes de introducirse los préstamos bancarios y a largo plazo a los estados, los gobiernos de Europa vivían en continuo déficit. Sin duda, Isabel, la más ahorradora de las reinas, había dado un raro y aislado ejemplo de solvencia a su generación, pero los holandeses, aunque grandes gastadores, fueron solventes durante la totalidad del siglo XVII, porque habían adoptado un método sano para financiar los gastos del Estado. El ejemplo de los holandeses era reforzado con la presión de una moneda mal fijada y de una guerra cara. La idea de un banco de Estado que había sido propuesta al gobierno por Guillermo Paterson, un brillante e imaginativo escocés que había hecho su fortuna en Londres, fue llevada a cabo por Carlos Montagu, conde de Halifax. Necesitándose un empréstito para financiar la guerra, se constituyó una corporación en que figuraba el gobernador y la Compañía del Banco de Inglaterra para recaudarlo, garantizándolo con los impuestos y devengando un interés de 8%. A pesar de una fuerte oposición, el Bill Witt del Banco de Inglaterra fue aprobado por el Parlamento y se demostró que las dudas de los políticos no eran compartidas por la City de Londres, pues en el término de 10 días había quedado suscrito todo el importe del empréstito, 1.200.000 libras. Sin él, la escuadra inglesa no habría podido hacerse a la mar.
A los Scar Tories, el nuevo sistema de la finanza Wright les parecía un plan odioso, dirigido contra los intereses territoriales y que había de llevar con seguridad al país a la ruina. Pero el banco sobrevivió a los ataques de los orfebres y a la competencia de un banco agrícola que se había fundado expresamente para arruinarlo. Recibió el privilegio de emitir billetes, 1697, y se le dio el monopolio de esas emisiones hasta 1810. Entre las causas que promovieron la sucesión protestante, ninguna fue tan poderosa como la creencia general de que los jacobitas, si eran restaurados en el trono, repudiarían la deuda nacional que había hecho posibles las victorias de Marlborough. El primer paso hacia la revolución industrial, que ha extendido a todo el mundo el sistema de las fábricas, multiplicando así su población y su riqueza, se dio cuando el crédito inglés pudo asentarse en una base moderna. La selvática música de Alemania recuerda la época en que la civilización material de la Europa central y septentrional dependía casi exclusivamente de sus bosques. Por espacio de más de 2000 años, el hombre vivió principalmente en casas de madera, navegó en barcos de madera, se calentó con grandes fuegos de troncos y sacó de los bosques los materiales de que se hacían los utensilios corrientes de la vida doméstica, lo mismo que los instrumentos de la agricultura y de la industria. Mucho después que los italianos hubiesen iniciado nuevos caminos con la piedra, el ladrillo y el mármol y que los contemporáneos de Caxton redescubriesen el arte de las construcciones en ladrillo, tan conocido por la antigua Roma, las principales ciudades del norte de Europa siguieron reconstruyéndose sobre todo de madera. Un Londres de madera desapareció en las llamas cuando Carlos II era rey. Un Moscú de madera se incendió a sí mismo, reduciéndose a cenizas a la vista de Napoleón. Tan persistente era la tradición rural que la primera máquina de vapor se encerró en un carro de madera y el primer telar mecánico era impulsado por un toro. El problema de conservar la madera de los bosques desde el siglo XV había constituido intermitentemente una preocupación, ya que los árboles eran cortados en exceso para hacer frente a necesidades extraordinarias, tales como la minería de la plata y la manufactura de porcelana o de vidrio. Pero para las potencias marítimas occidentales, tal como se había organizado en el siglo XVI-XVII, la obtención de maderas no era ya solamente asunto local, sino un requisito primario de poder de la nación. Cuando fueron cortados 1 millón de encinas para construir la escuadra de Commonwealth, Juan Evelyn, el más encantador de los humanistas, preguntaba en su Silva, el más delicioso de los libros, cuándo se atendería al futuro marítimo de Inglaterra mediante un sistema científico de repoblación forestal. Se está tentando de suponer que la escuadra de Nelson fue construida con los árboles que debieron su existencia a la previsión de aquel simpático hidalgo de Surrey. Pero Inglaterra, en algo tan vital, no se limitó a contar con sus provisiones domésticas, se acudió a las selvas vírgenes de Massachusetts para salvar las avenidas de árboles de Windsor, de Hatfield y de Selwood. En esto, como en otras cosas, el nuevo mundo estaba llamado a suplir las deficiencias del viejo. Entretanto, otra fuente de combustible cuyo conocimiento se remonta a la Edad Media había entrado en el comercio. Durante el siglo XVII se vino a utilizar en Londres el carbón de Newcastle y fue importante para la nueva época de la historia europea que se iniciaba con la nación que iba a la cabeza de la navegación y en el comercio hubiese rehecho su capital en piedra y ladrillo, hubiese fundado un banco de estado de emisión y depósito y hubiese con su libre utilización del carbón descubierto una nueva fuerza que había de transformar la estructura económica del mundo. Más de medio siglo anticipada a cualquier otro país de Europa, Inglaterra asumió el carácter de un Estado moderno, explotador de la industria en gran escala. Dejó de ser un país de campesinos y pequeñas industrias domésticas, así como de caminos tan malos que incluso a caballo, el único medio seguro de transporte, el viaje de York a Londres duraba una semana. El sistema agotador del cultivo medieval, con sus fincas dispersas en campo abierto, se dio poco a poco su lugar a los cercamientos de propietarios que se enriquecían practicando, con nuevos métodos científicos de cultivo, una rotación de cosechas que aumentaba el aprovisionamiento de alimentos y por lo tanto la población. Las condiciones de la vida económica la transformaron, primero la fuerza del agua y luego la del vapor. La industria siderúrgica, que en tiempos de la reina Ana estuvo amenazada de peligro inminente por falta de combustible, encontró en los ricos tesoros carboníferos de las tierras centrales y septentrionales un impulso inesperado para un nuevo y vasto desarrollo. La madera sustituida por el acero, los carboneros que producían carbón vegetal
por los mineros, la época del comercio de buhoneros ambulantes fue sucedida por el desarrollo de un activo comercio al por menor en las tiendas de las ciudades y de las aldeas, que se extendió por todo el país. En medio siglo, 1760-1822, la población de Inglaterra subió de 6 millones 3 cuartos a 12 millones. Nunca se había visto el espectáculo que ofrecía la Gran Bretaña después de 4 generaciones de invención y de actividad, con comunicaciones más rápidas de lo que se hubieran podido soñar, con fábricas llenas de máquinas ahorradoras de trabajo y con el aire puro de su ambiente profanado por el humo de las industrias que sacaban sus primeras materias de un hemisferio y enviaban sus productos manufacturados a otro, con grandes y feas ciudades construidas a toda prisa para albergar una población que, desde la infancia, vivía al toque de la campana de la fábrica y sujeta a la fría y agotadora disciplina del trabajo. Las causas que hicieron Inglaterra la avanzada del capitalismo industrial se debían en parte a la bondad de la naturaleza. El clima era húmedo y por lo tanto apropiado para la industria del algodón. No faltaba fuerza hidráulica en las regiones del norte y del noroeste de Inglaterra. Lo más importante era la abundancia del carbón y de hierro coexistentes en lugares que permitían fácilmente su transporte acuático. Las vetas carboníferas de la Gran Bretaña eran mayores que las que se habían puesto en explotación en Francia y en Alemania, y estaban situadas más cerca de puertos importantes. Sobre la base del hierro, del carbón y de los tejidos, la Gran Bretaña construyó un tipo de civilización que ha sido imitado en todo el mundo. La utilización tan completa de estas oportunidades naturales no se debió a un elevado nivel de educación popular, sino a un ambiente particularmente favorable a la invención industrial y a la pronta y completa explotación de sus resultados. La aristocracia gobernante de Inglaterra, a diferencia de la nobleza francesa, se interesaba por el comercio. Necesitando dinero para los lujos que el dinero puede proporcionar, los Lords Wright no eran hombres dispuestos a desdeñar una fortuna obtenida con la explotación de una fábrica o de una mina o mediante una inversión en la India. Además, después de haber limitado los poderes de la corona, no estaban dispuestos a tolerar un gobierno autocrático revivido en otra forma. Los parlamentos ingleses del siglo XVIII pueden ser criticados por haber hecho demasiado poco, difícilmente se les puede echar en cara haber hecho demasiado. No ofrecían ningún obstáculo serio al espíritu adquisitivo de una población amante del dinero que se bastaba a sí misma. Los descendientes de los puritanos estaban a sus anchas en aquel ambiente de relativa libertad, y puede notarse que la Gran Bretaña, después de la Unión Escocesa, era la mayor área de libre comercio de Europa. Excluidos de la política activa hasta 1828, los no conformistas aplicaron una seria y valerosa energía a la persecución de la opulencia. Consideraban el trabajo como un sacramento, el placer como un pecado, hacer dinero como una señal de que su actividad era bien vista por el Señor, lanzándose con ruda decisión a toda clase de empresas industriales y mercantiles, pero especialmente atraídos por el hierro, tuvieron gran parte en la formación de una nueva Inglaterra, menos tranquila y amable, pero más rica, más poderosa y más poblada que la antigua. Esta transformación no hubiera sido posible sin los inventos. Un puñado de notables escoceses ingleses, menor de lo que se hubiera requerido para un partido de fútbol, consiguieron con su ingenio transformar la vida económica del país. Sin duda, encontraron inspiración y ayuda en el ambiente de la época. La ciencia había extendido su influencia ya desde que Francis Bacon había hecho resaltar el valor del método inductivo, y algunos de los inventores, especialmente Jacobo Watt, 1736-1819, que por primera vez aprovechó de modo decisivo la máquina de vapor para la industria, eran hombres de ciencia, pero todavía más importante que la educación científica contemporánea fue la idea que la sociedad real contribuyó a difundir y que apoyó firmemente de que el conocimiento era algo que se aumentaba de continuo y de que, mediante la observación y la experimentación, podían descubrirse nuevas verdades. Una vez despertado el espíritu de la curiosidad, se dirigió inevitablemente a la principal preocupación del pueblo británico. Esta no era ya, como en la época puritana, la religión, sino la conquista de la riqueza con la industria y el comercio. Algunos de los grandes inventores fueron pobres obreros sin ciencia ni educación, pero guiados por un tacto mecánico en relación con las aplicaciones de su propia industria que llegaba al genio. Tales fueron Kate de Bury, quien en 1733, con la invención de la lanzadera, consiguió aumentar en más del doble el trabajo que podía realizar el tejedor, además de mejorar su calidad, y Jacobo Hargreaves, cuya hiladora, 1754, multiplicó por 8 o más la capacidad de producción del obrero textil.
También Ricardo Arkwright de Preston, 1732-1792, inventor del telar mecánico, fundador de la industria algodonera inglesa y padre del sistema fabril. Pocos ingleses han ejercido una influencia más profunda en la civilización que el segundo, vigoroso lancasteriano, que, después de haber sido aprendiz de barbero y peluquero, realizó una serie de inventos para cardar y tejer el algodón que hicieron posible la producción en gran escala y que, en las fábricas que fundó para exportar su descubrimiento, estableció el trabajo disciplinado y en masa que caracterizaba a la época capitalista.